Vamos entonces en esta mañana, Dios bendiga a cada uno de ustedes, a nuestros oyentes. Vamos a hablar de 5 mujeres que fueron las más influyentes o las que más fueron reconocidas en la Biblia, en la palabra de Dios. Aprovechando que hoy estamos reconociendo a nuestras madres. En la Biblia hay muchos ejemplos de mujeres que dieron todo por sus hijos, que los cuidaron, los guiaron, sufrieron, hasta por tener hijos sufrieron, celebraron y amaron el fruto de su vientre. Hoy vamos a hablar y les voy a presentar a 5 de estas mujeres. Número 1, vamos a hablar de Sara, la madre de Isaac. También era una mujer, dice la Biblia, estéril. Pero Dios cambió su vida y su nombre a la edad de 90 años. Porque a la edad de 90 años ella concibió el hijo que Dios le había prometido a Abraham, el padre de la fe. En la Biblia Sara es descrita como, en el Nuevo Testamento, como el ejemplo de fe. Romanos capítulo 4 versículo 19 precisamente habla de Sara, la esposa de Abraham. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 11, notamos también que se habló justamente de esta mujer llamada Sara por haber tenido el privilegio y haber tenido la hazaña de poder tener la paciencia para esperar las promesas de Dios, así como lo estamos haciendo nosotros. Aleluya. En Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente. Mire usted lo glorioso de esto. Para poder tener simiente, y tuvo un hijo fuera del tiempo de la edad, o sea, cuando ya no podía tener hijos. Su matriz ya se había secado. Sin embargo, aunque se haya muerto su matriz y aunque fuera de 90 años, Dios le dio el honor y el privilegio de ser madre a los 90 años. Y en Primera de Pedro capítulo 3, 6 se menciona nuevamente a Sara y dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Vean ustedes las virtudes de una mujer como Sara. Cuando ella recibió la noticia de que iba a ser madre, dice la Biblia que se regocijó, o más bien, ¿qué dice que pasó con Sara? Se rió y dijo: yo a los 90 años voy a ser mamá. Más bien, al escuchar la bendición de Dios, dice que se rió porque se convertiría más tarde en la madre del pueblo escogido por Dios. Entonces, Génesis 21:6 dice: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Dios es el Dios que cumple sus promesas y que levantó un pueblo de una matriz ya muerta. ¿Y qué dice de nosotros la Biblia? Nosotros estando ¿qué? Muertos en delitos y pecados, juntamente nos dio vida. Entonces quiere decir que Dios puede levantar simiente, dice la Biblia, hasta de entre los muertos. Y esto es lo que está haciendo con nosotros, con su iglesia. Está sacando a los muertos en delitos y pecados y les está dando vida en Cristo Jesús.
un gran ejemplo de Sara. Ella fue la precursora de esta ideología de Dios y que ahora en este tiempo Dios la está desarrollando con la iglesia. Otra de las mujeres fue Ana, la madre de Samuel, el profeta, ¿se recuerdan? Esta mujer era estéril y sufría mucho por eso. Sin embargo, ella en oración le pidió a Dios un hijo. Y notamos que este hijo, que tanto le pidió a Dios, Dios se lo concedió poco tiempo después. Y siendo Samuel de pocos años, de algunos años, su madre lo llevó al templo para presentarlo delante de Dios y lo entregó al sacerdote Elí para que le sirviera a Dios. Vean ustedes cómo eran madres que reconocían que tener hijos era la mayor bendición, y inmediatamente nos damos cuenta que los ponían al servicio de nuestro Dios. Lo entregó al sacerdote Elí para dedicarlo al servicio de Dios. Primera de Samuel 1:1 al 2 y el versículo 21. En esta porción de Primera de Samuel se compara con la magnificencia o el cántico que también se escuchó en el libro de Lucas, en el 1:46 al versículo 55. Este canto aparece por primera vez en el Antiguo Testamento. Sin embargo, notamos que también se utilizó cuando nació el ungido de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Fíjese usted cómo ellas reconocían regalo de Dios y que a la vez lo ponían a un servicio a Dios. Lo entregaban en las manos de Dios para que Dios hiciera su voluntad con ellos. Por ejemplo, Elizabeth, madre de Juan el Bautista, nuestra tercera mujer, descrita en la Biblia como una mujer justa, irreprensible ante los mandamientos de Dios. Su embarazo también fue un embarazo milagroso. Ella era estéril y el momento de concebir era de edad avanzada. Sus palabras inspiradas por el Espíritu Santo en Lucas 1:42 alentaron también a María, la madre de Jesús. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, dice que la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del poder del Espíritu Santo. Por eso, cuando hablamos de estas mujeres, estamos hablando de mujeres que estuvieron dispuestas a instruir, a preparar, y que todo lo que Dios les daba referente a sus hijos, estaban dispuestos a entregarlos a un total y completo servicio de Dios. Cada uno de los hijos de estas mujeres que estamos viendo, notamos que a pesar de que ellas eran estériles y no podían concebir, en el momento en que ellas podían tener esos hijos, se los entregaban completamente al servicio de Dios. Quiere decir que para poder ser madre también se necesita entender los planes que Dios tiene en ese deseo que tú tienes y en esos regalos que Dios te ha dado en tus manos. ¿Para qué los quieres? ¿Los quieres para entregarlos al servicio de Dios? ¿O simplemente lo haces por el placer de ser madre? Estas madres ejemplares de la Biblia estuvieron dispuestas a entregarlos en manos de Dios y deshacerse completamente de ellos
para que Dios tomara absolutamente todo ese regalo que Dios les estaba dando y que hiciera con él lo que quisiera. Eventualmente podemos ver que fueron hombres que cambiaron la historia, que hicieron cosas grandes delante de Dios, que estuvieron dispuestos a lo que fuera con tal de presentar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere este tipo de madres para que hagan la diferencia en este tiempo nuestros hijos. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que nuestros hijos hicieran la diferencia en esta época en la que estamos viviendo? Que se levanten hijos que amen a Dios, que se levanten hijos que le den la gloria a Dios y que no se avergüencen del evangelio y que estén dispuestos a predicar el evangelio aún en contra del mundo que nos rodea. Solamente lo vamos a lograr si estamos determinadas a entender y a reconocer que lo que recibimos de Dios es un regalo precioso, porque ser padre y ser madre es un regalo especial de parte de nuestro Dios. Entréguenlos al servicio de Dios, no tengan temor de hacerlo. Dios las va a bendecir por eso. Notamos entonces también que María es otra de las mujeres, la madre de Jesús, la madre de nuestro Salvador. Dice la Biblia que halló gracia ante los ojos de Dios. Era una mujer judía, espiritualmente fiel a Dios, sensible, obediente a la voluntad de Dios, y estaba dentro de la plenitud de Dios en el servicio y en lo que ella estaba haciendo. Fue madre precisamente y concibió por un milagro, ya que dice la Biblia que lo que ella concibió fue por obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando ella se dio cuenta de esto, dice la Biblia que María dijo estas palabras: engrandece mi alma el Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su criada, de su sierva. Pues he aquí que desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Como podemos notar, cada una de las mujeres recibió un regalo preciado. Recibieron regalos que desde el momento en que supieron que estaban encinta, se regocijaron y reconocieron inmediatamente: este es un plan de Dios. Aleluya. Yo espero que cada uno de los que estemos aquí, como las madres especialmente, el día que recibieron esa noticia pudieran regocijarse y decir: es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios me da. Y no voy a defraudar a Dios con ese regalo que me está dando. No voy a defraudar a Dios, sino que este regalo que Él me está dando, yo quiero que se convierta en alguien ejemplar. Yo quiero que sea alguien diferente. Yo quiero que este hijo que hoy Dios me entrega en mis manos, en mi vientre, para que yo pueda disfrutarlo de él, pero que también este hijo sirva para los propósitos y para los planes de Dios. Es una de las palabras que siempre debemos de estarles repitiendo a nuestros hijos. Yo siempre les digo a mis hijos: ustedes van a servir a Dios, ustedes van a entregarse al servicio de Dios. Dios los va a usar, Dios va a hacer cosas grandes con ustedes, pero tienen que ustedes prestarse a la voluntad de Dios, porque desde el día en que nacimos los entregamos al servicio de Dios. Por eso los presentamos delante de la congregación, delante de Dios, para que Dios haga su voluntad con ellos. ¿Cuántos de aquí han presentado a sus hijos? Eso quiere decir que usted se está responsabilizando por criarlos en el temor de Dios, por influenciarlos con la palabra de Dios, con el buen ejemplo, con la Biblia, con todo lo que tiene que ver con lo de Dios, porque para eso estamos aquí. Dice la Biblia que para gloria mía los crié, los formé y los hice. Para eso los crié y los formé, para eso los hice, para mi gloria.
utiliza a las generaciones a través de los tiempos para que su plan se lleve a cabo. Tenemos también a Eunice, la madre de Timoteo. Esta mujer, Eunice, notamos que el apóstol Pablo habla no solamente de Eunice, sino también de otra mujer que se llamaba, ¿cómo se recuerdan ustedes? Loida. Eran la madre y la abuela de Timoteo. Es extraño cómo ver que no dijo el papá y el abuelo. ¿Verdad que no dice eso? Está hablando de la madre y de la abuela de Timoteo. Aquí podemos darnos cuenta de la influencia que tiene una madre sobre los hijos. Los hijos van a recibir la influencia de sus madres. Esta Eunice, madre de Timoteo, era una mujer creyente en Cristo que, aunque tenía un esposo gentil que era griego, supo instruir a su hijo en las sagradas escrituras. Ella, junto con su madre Loida, fueron mujeres ejemplares para Timoteo. Dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria, o sea, dijo Pablo, yo me recuerdo de estas dos generaciones, la fe no fingida que hay en ti, la cual también existía en tu madre y en tu abuela. O sea, nosotros podemos transmitir a nuestros hijos los buenos ejemplos. Aleluya. Nosotros podemos transmitir a nuestros hijos lo que ellos eventualmente van a ser en el futuro. ¿Qué queremos que sean nuestros hijos? ¿Están esforzándose lo suficiente para que ellos sean verdaderamente un ejemplo para esta sociedad? ¿O nada más los tenemos ahí al aventón a nuestros hijos? Y no tenemos cuidado de lo que les estamos influenciando, de lo que les estamos nosotros dando, de lo que nosotros estamos dándoles para que ellos eventualmente también se conviertan precisamente en un patrón de generaciones, donde se pueda decir, ellos son como su padre y su madre, como sus abuelos, como sus antecesores. Y que se conviertan en buenos ciudadanos, que amen a Dios, que respeten las leyes, que hagan la obra de Dios, que sean hombres y mujeres ejemplares. Ustedes y yo podemos lograr que eso suceda si nos atrevemos a implantar la semilla de la palabra de Dios en sus corazones. Y cuando esta semilla es plantada en los corazones de nuestros hijos, trae fruto. Téngalo por seguro que trae fruto bueno, que verdaderamente ellos van a honrar lo que recibieron de nosotros. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. Y dice, y estoy seguro que también, fíjese bien, estoy seguro, dice Pablo, seguro, que la influencia de esas dos mujeres se transmitió también a tu vida. Está diciéndole Pablo a Timoteo. Era una mamá de ejemplo. Aleluya. Era una mamá de fe. Era una mamá de paz, de pureza, de mansedumbre, que se gozaba con la palabra de Dios. Escuche esto, que le gustaba el servicio a Dios, que era una mujer de pureza, de mansedumbre, de esperanza, de fe, y tenía todo esto que podía transmitírselo a sus hijos. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos delante de Dios? Por eso, en esta tarde, Dios te bendiga, mamá, porque yo sé que estás esforzándote por tratar de darles la mejor influencia a tus hijos. Que estás haciendo todo lo posible para que ellos sirvan a Dios, y por eso estamos aquí, por eso están aquí tus hijos contigo. Espero que estén aquí, no en otro lado, oyendo lo que verdaderamente implica, lo que importa, lo que verdaderamente vale la pena, porque no hay nada que valga la pena en esta
la fe, la confianza, la mansedumbre, la paz de Dios, el gozo del Espíritu Santo, pero sobre todo la palabra de Dios que no falte en nuestros hogares. Para que ellos sean contagiados con ese ambiente que nosotros estamos criando en nuestros hogares, en nuestras casas, donde quiera que andamos, la forma en que nosotros nos comportamos, la forma en que nosotros demostramos lo que somos. Ellos están detrás de nosotros. Aleluya. Por eso cuando llega el desaliento, cuando llegan las ganas de no seguir adelante, volteamos hacia atrás y vemos que hay alguien que viene detrás de nosotros y no podemos quedarnos donde estamos. Tenemos que seguir avanzando, porque hay alguien que nos sigue, hay alguien que nos está viendo, hay alguien que nos está examinando, hay alguien que está presente constantemente detrás de nosotros para ver cómo nos comportamos. Instruye al niño, dice la Biblia, en su carrera o en su camino. Y aún cuando fuere viejo, óigame bien, no se apartará de él. No se apartará. Instrúyelo en el camino del Señor. Y el futuro será un árbol que rendirá buenos frutos. Buenos frutos. Muy buenos frutos. Que Dios te bendiga en este día, madre. En el nombre de Jesús. Oremos a Dios. Pónganse de pie. Vamos a hacer una oración muy especial por cada una de las madres. Vamos a pedirle a Dios que bendiga cada uno de sus hogares. No se imaginan la preocupación que a veces hay dentro de mí, porque cada uno de ustedes esté cumpliendo con su papel fielmente, como padre y como madre. Dios bendiga a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes madres. Es el deseo de todo mi corazón, que Dios prospere sus vidas,